empezar porque no es que no estemos a falta de tiempo, pero se me oye, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Esta tarde el ponente, don César García. Sí, la verdad. Nos va a hablar de algo que creo que es un sentimiento común en todos nosotros y nosotras, que también es la India, esas tierras lejanas, tierras desconocidas desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? César García es un experto en cultura, religión y sociedad, fundamentalmente de Asia. Además, algo más, cosas, pero de Asia vale. Es muy sí, tiene una vida muy complicada, pero digamos, para tratar ese tema de la India, yo creo que es una persona muy apropiada, por los conocimientos profundos de la sociedad, de las religiones, etc. No voy a dar el speech, o sea, tranquilos. Y por lo tanto, pues vamos a empezar ya. Muchas gracias. Vamos. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos. Y efectivamente voy a hablar un poquito sobre India. A lo mejor, por ejemplo, el cartel anunciador de la conferencia da un poquito lugar a error de lo que yo quería hablar. Yo quiero hablar de la sociedad india actual, de la de ahora. Bueno, como esto va a ser del dominio público y se está grabando, quiero decir que en principio todas las fotografías prácticamente que hay son fotografías nuestras, propias. Incluso la mayor parte de ellas están hechas por Lourdes, que está aquí al lado, que me acompaña en casi todos los viajes. Y luego hay alguna para la que se requeriría autorización. Tenía un copyright de Spencer Montero, un fotógrafo británico, para la cual se han pedido las correspondientes autorizaciones, una fotografía en concreto, que me interesaba a mí para utilizarla, y hemos obtenido las correspondientes autorizaciones, con lo cual digamos que no hay ningún tipo de problema de copyright. Vale, entonces, el continente indio y la sociedad india es una sociedad muy compleja. Yo creo que antes de comenzar un poco a iros contando lo que os voy a ir contando con las imágenes que van a ir pasando, a veces cuando hablamos de otras sociedades muy distintas, que efectivamente hay sociedades muy distintas, civilizaciones muy distintas y formas de pensar muy distintas, es como si nos pusiésemos frente a un espejo y ese espejo nos devuelve una imagen que es la nuestra, pero enfrentada a lo que estamos viendo en su momento, ¿no? Y esto, por ejemplo, digo, mira, India es un país muy grande, 3.200.000 y pico kilómetros cuadrados, como 6 veces España o una cosa así. Con 1.375 millones de habitantes. Y ahora, cuando yo digo 1.375 millones, estoy diciendo 1.400, estoy diciendo 1.450, estoy diciendo algo que es realmente muy difícil decir exactamente. No sé si alguien sabe la cifra de habitantes que hay en Tres Cantos. ¿Alguien la sabe? 46.715. ¿Vale? La última que tengo yo, 715. Lo de los 46.000 está muy bien, son 46.000, ahí son muchos. 700 vale 700. Lo que es para nota es lo de los 15. O sea, ¿y los 5? O sea, es algo realmente impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos la costumbre de nacer en hospitales, generalmente, y de morir en hospitales. Con lo cual, más o menos, todo el mundo, hay un registro público, que están perfectamente registrados todos los nacimientos que tenemos en una localidad y todas las muertes y defunciones que tenemos en la localidad. En India no ocurre así.
En India hay cerca de 1,5 millones de personas que mueren sin que nadie se entere. Entonces, digo porque son conceptos a tener en cuenta cuando estamos hablando de una sociedad que tiene algunas características muy diferentes a las características nuestras que tenemos aquí, ¿no? Entonces, yo una de las veces que estuve en India coincidí con unas elecciones municipales y claro, yo decía, bueno, ahora va a haber elecciones dentro de poco, y yo decía, caramba, ¿y cómo se cuentan estos votos? Entonces, claro, es realmente complicado en una sociedad, en un pueblo, vamos a poner un pueblo de 15.000 habitantes. En ese pueblo de 15.000 habitantes no saben cuántos habitantes van a votar. No hay un censo específico. Yo en este caso pues me fui a un colegio electoral y digo, pues voy a ver cómo funciona el asunto. Allí en India hay mucha burocracia en general y entonces pues sí había unos legajos así, unas listas y tal, y alrededor de las listas había como 15 funcionarios más o menos. Entonces llegaba uno y los 15 se ponían a buscar en las listas y no encontraban nunca a nadie, claro, no existían. Entonces la forma de saber que no votaban 2 veces era poner tinta indeleble en el dedo gordo, ¿vale? Esa era la forma de controlar el censo. De manera que por eso digo que a veces los conceptos que tenemos cuando hablamos de un país como India son unos conceptos muy distintos a los que tenemos nosotros. Aquí hay un pequeño mapa. Aquí veis, mira, esta zona es Pakistán, ¿veis? Toda la frontera con Pakistán. La parte del norte, todo esto es la cordillera del Himalaya, con lo cual prácticamente por el norte el país está prácticamente sellado por unos 2.500 kilómetros de cordillera que recorren en sentido este-oeste. Aquí llegamos a Birmania, Myanmar, esto es Assam, eso es Sikkim, Bután, Nepal, ¿vale? Y aquí en el sur, Sri Lanka. Gran parte de la zona norte de India es una llanura, digamos. Tiene por un lado la llanura gangética y la parte correspondiente a Pakistán y parte del Punjab, el país de los Sikhs, es el río Indo. Todo eso es el drenaje natural de la zona sur de la cordillera del Himalaya. Luego todo el centro del país está ocupado por una meseta, que es la meseta del Deccan, y luego en los laterales están las llanuras costeras, ¿veis?, que son los que llamamos Ghats orientales y Ghats occidentales. Ghat en India significa escalón, en términos generales, con lo cual geológicamente cualquier cambio de relieve brusco se le llama Ghat, escalón. Pero, por ejemplo, cuando la gente va a hacer las abluciones al río Ganges, las escaleras que hay en el río, esos son los Ghats también. O sea, siempre Ghat, al hablar de Ghat, hablamos de escalera. Bien, como os estaba contando, os he comentado algo del tema de la población, por ejemplo. Entonces, todos los datos que yo os pueda dar aquí o las estadísticas que se puedan dar, siempre hay que tomarlas con mucha cautela. Nadie tiene una verdad exacta en India. El que ha viajado a India y ha visto un poco cómo se desarrolla aquella sociedad entiende perfectamente que no es posible hacer una estadística ni es posible contar algo con exactitud, porque en India es todo, incluso la propia sociedad es absolutamente fluida y hay una gran parte de la sociedad, como os digo, que no está censada. Prácticamente el 75% de los 1.375 millones de India no pagan impuestos. Nada, absolutamente nada. No están controlados por Hacienda. O sea, es decir, si una persona trabaja en una multinacional, es funcionario, está en el ejército, está en la policía o trabaja para alguna de las grandes empresas, está controlado y paga sus impuestos correspondientes y tiene incluso derecho
a pensión, por ejemplo, lo cual no es nada, digamos, nosotros aquí es otra de las ideas que básicamente tenemos, que decir, bueno, uno ha trabajado durante toda su vida, pues lo lógico es que después de haber trabajado durante toda la vida, el Estado me proporcione los medios para poder vivir dignamente con una pensión. Por lo menos 4.000 millones de personas en el mundo no disponen de eso. Y en concreto en India, como os digo, al menos el 75% de las personas no tienen eso. Después os voy a poner algunas imágenes para que veáis cómo las personas mayores o algunas personas mayores pasan los últimos años de su vida y disfrutan de su pensión, ¿vale? Sin embargo, todo esto estamos hablando de un país. Yo os he traído aquí unas fotografías. Ahí tenemos un caza fabricado precisamente en las factorías indias. Es un HAL Texas en colaboración con los Sukhoi rusos, ¿vale? Es un consorcio ruso. Todo el software, por ejemplo, de este caza y de este otro, que es el SUMI, estos software están fabricados en Bangalore, ¿vale? En la región central de India. India tiene, tengo aquí las cifras, ahora mismo tiene más o menos unos 1.500 aeronaves de esta naturaleza. Tiene un programa que están desarrollando ahora de drones y de aviones no tripulados. Tiene, por supuesto, el INS Chakra, un submarino nuclear. Bueno, aquí hay una cuestión curiosa también, porque hace poco tiempo en todos los medios de comunicación de India ha sido una verdadera revolución el tema de los submarinos nucleares, porque apareció en el mar de Andamán un submarino nuclear chino del que no se tenía conocimiento, de quinta generación, de estos que pueden estar un mes o un mes y medio sumergidos bajo el agua sin que nadie los detecte, pero de repente se estropeó y apareció junto a las islas Andamán. Claro, generalmente los submarinos nucleares chinos han tenido base en Sri Lanka, aquí, bueno, ya lo he quitado, en la islita que está al sur de India, la base en Sri Lanka, han tenido base en Karachi, en Pakistán, y han tenido base en Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait, ¿vale? Porque China reivindica, digamos, el derecho a defender las aguas territoriales generales y a defender el petróleo, con lo cual ellos tienen derecho. Bueno, pues en los medios de comunicación chinos aparecieron como que el mar de India se ha vuelto chino. O sea, esto fue, digamos, el gran titular en los medios de comunicación, en los telediarios durante un mes entero. Todas las tertulias, todos los sitios hablaban del famoso submarino chino. La reacción del gobierno del señor Modi fue solicitar presupuesto extra para construir un submarino mejor que el de los chinos. El Parlamento lo aprobó y no tengo la cifra de los miles de millones de dólares que está costando ahora mismo ya la construcción de este super submarino nuclear chino, indio, ¿vale? O sea que estas Fuerzas Armadas, aquí tenemos otro de los submarinos nucleares en funcionamiento, por supuesto portaaviones también con propulsión nuclear. ¿Qué decir del famoso tanque Arjun? El Arjun 1 y el Arjun 2, 4.200 tanques tiene el ejército indio. No sé si he dicho que es el cuarto ejército del mundo después de Estados Unidos, China, Rusia e India. O sea, el cuarto ejército. Aquí están fabricando ahora en varias empresas nacionales un consorcio en el que está Tata metido, unos vehículos anfibios de última generación que son impresionantes. Por supuesto, misiles nucleares. Este es el Agni 2 y es uno de los misiles de los que están absolutamente orgullosos los indios, porque este se la pueden meter a los chinos en cualquier lugar donde estén.
a cualquier sitio pueden llegar. Pero luego para los enemigos más cercanos, como son los pakistaníes, por ejemplo, tienen todo un sistema de misiles de corto alcance. Todos estos están desplegados en toda la frontera de Pakistán con India. Están desplegados todos estos camiones. Y satélite de comunicación, por supuesto, satélites orbitales. De hecho, tienen puesto un satélite en órbita en Marte, que ha sido la foto más difícil de sacar. Vale, esto desde hace ya bastante tiempo, desde los años, finales de los años 80, comienzo de los años 90, cuando nosotros íbamos a India y entonces pues teníamos que buscar siempre un sitio de estos para llamar por teléfono a la familia, y, oye, que estoy bien, que tal, no sé qué, bueno, pues en India había un sistema que no ha existido en ningún otro lugar del mundo jamás, el sistema STD, que le llamaban. Esto, India lanzó un satélite expresamente para ese tipo de comunicaciones. Entonces, para dar trabajo a gente, alquilaban un terminal, que era pues, así como un ordenador, más o menos, y esa terminal lo podía comprar cualquier persona y desde cualquier punto de India, desde cualquier sitio, desde cualquier pueblecito, llamabas por teléfono sin retorno inmediatamente y baratísimo. Esto luego ya, ahora con el desarrollo de los teléfonos móviles, pues lógicamente se ha ido. Digo, como dato curioso, eso es un dato que se dice por ahí, que hoy día en India hay más teléfonos móviles que servicios, que lavabos. Sí, muchísimos más. India es el segundo mercado mundial en estos momentos, después de China, en teléfonos móviles. 700 millones de terminales de móviles hay en estos momentos funcionando. El segundo mercado de conexión a Internet del mundo, 400 millones de usuarios. O sea, es decir que digamos que estamos entrando más o menos en el futuro. Estamos entrando en el futuro cuando estamos hablando de un país como India. Este es uno de los satélites orbitales que tienen ahora mismo en Marte. Claro, la demanda de energía en estos momentos en India es una demanda de energía titánica, absolutamente titánica, para lo cual ahora mismo hay 21 centrales nucleares en funcionamiento, 6 en moratoria y 7 más en funcionamiento. Esta es la de Mahabalipuram, que es la que da servicio a toda la zona del sureste. Y ahora mismo, en estos momentos, es decir, gran parte de las fotografías que vais a ver aquí hoy no son del siglo pasado, son de noviembre, de hace 3 meses, ¿vale? Entonces, ahora mismo en India está habiendo un boom inmobiliario en todas las grandes ciudades, que está haciendo y tirando de toda la economía india. Actualmente la economía de India está creciendo al 7,2% el año pasado, en el 2018. Es un crecimiento absolutamente espectacular. Claro, ¿qué ocurre? Que por un lado, digamos que toda la especulación inmobiliaria está tirando de todo el mercado, es decir, el mercado de la madera, el hierro, el acero, el aluminio, todo está absolutamente en ebullición. En todas las grandes ciudades están creciendo unas promociones de viviendas, se están concediendo créditos, lo mismo que ha pasado aquí en España hace un tiempo, se están concediendo créditos hasta para implantarse pelo por todos los sitios, o sea, es decir, yo cojo, cuando llegamos a India, tengo un móvil indio, entonces en cuanto pones en funcionamiento el móvil indio, te empiezan a llegar inmediatamente cada 2 por 3 anuncios de pide préstamos, cómprate un coche, cómprate un apartamento, cámbiate el pelo, date un masaje, o sea, absolutamente de todo, se están concediendo préstamos para todo. ¿Qué ocurre? Que claro, la economía está creciendo a unos ritmos frenéticos. Esto es una estación que está en Noida, en la zona norte de Delhi, cerca del aeropuerto. Están haciendo una obra absolutamente fantástica. El metro de Delhi
parece que no está en India, parece que está en Marte, porque es limpio. Es lo, es lo único limpio que hay en toda India, el metro. Ese está como los chorros del oro, ¿vale? Y funciona estupendamente. Hoy día, claro, Delhi, Calcuta, Chennai, Bombay, Bangalore, todas las grandes ciudades. Claro, es que cuando hablamos de una ciudad grande, vamos a poner de 15 millones para arriba. Eso es una ciudad relativamente grande en India, ¿vale? Cuando hablamos de una ciudad, oficialmente Delhi tiene 13 millones y medio, pero ahora mismo ya está en torno a los 15, 16 por la cantidad de gente que vive sin censar. Pero, por ejemplo, ya Bombay o Calcuta estamos rondando ya Bombay los 25 millones de habitantes y Calcuta con el área metropolitana estamos hablando de cerca de 30 millones de habitantes, ¿vale? Esos son ciudades relativamente grandes. Entonces ahora el sistema de metro en Delhi, en concreto, que es donde se está implantando con más fuerza, pues está funcionando bastante bien. Al mismo tiempo, hay otro sector, que es el sector de la automoción, que está tirando también de la economía india de una manera brutal. Este es el último modelo de Tata, Motors Tata, ¿vale? Este es el Tata Sumo, que es un modelo emblemático también de la marca y que es uno de los grandes constructores, junto con Ashok Leyland, que se siguen fabricando todavía. Bueno, ahora ya modelos un poquito más modernos, pero se siguen fabricando vehículos de finales de los años 50, de los años 60. Claro, esto tiene mucho que ver, bueno, quizá en otro momento, porque tiene mucho que ver con los contratos de la independencia. India es un país que estuvo colonizado por los ingleses hasta 1947. Entonces, en la descolonización, Inglaterra, los ingleses son bastante listos, ellos aprovecharon para hacer la mayor reconversión de su historia. De manera que, ¿qué hicieron? Pues aquellos que promovieron la independencia de India, el círculo de Nehru, precisamente parte de la familia Tata, la familia que hicieron los Ashok Leyland, le vendieron las cadenas de montaje de los vehículos antiguos. De manera que hoy día, todavía se siguen fabricando los Ashok Leyland, que son los antiguos motores Austin y Leyland, de British Leyland, que eran de aquellos de 4 cilindros que se tiran con una palanca, que va, es una cosa tremenda. Todavía se siguen comercializando y se siguen fabricando en India. Al igual que, por ejemplo, esta moto, que es una moto emblemática, que es la Royal Enfield. Esta Royal Enfield era la moto que se fabricó para el ejército británico, que después se quedó para el ejército indio y todavía se sigue fabricando. Y hoy día es una moto emblemática porque, claro, ¿qué ocurre? Es una moto muy fácil de arreglar, en cualquier sitio que se estropee, cualquier taller de cualquier pueblo, de cualquier lugar, te la arreglan, con lo cual eso todavía sigue en funcionamiento, ¿vale? Aquí tenemos parte de los camiones Tata, de estos de los que os estoy hablando, cuya cabina es de madera. La cabina de estos camiones es de madera forrada de chapa todavía. Y esto todavía se sigue fabricando hoy día. Hay miles de millones de camiones como estos, hay miles de millones de camiones en funcionamiento. O sea, miles de millones, cientos de millones, cientos de millones de vehículos en funcionamiento. Claro, India fabrica en torno a 5 millones de vehículos al año, ¿vale? De los cuales una gran parte son todavía camiones de transporte. Entonces, ¿qué ocurrió cuando se hizo la división de los estados en India? Que bueno, había que crear mucho trabajo. Y entonces, para crear mucho trabajo, los empresarios de la revolución, que se llamaron ellos los empresarios de la revolución, para producir muchos vehículos, hicieron una ley de impuestos que no permitía vender artículos de lujo en el estado en el que se fabricaban. O sea, si por ejemplo aquí
se fabrica, en el caso concreto de lo que más se vendió en su momento fue la cerveza, y lo que hoy día todavía, si una persona va a India, mira la etiqueta de la cerveza y pone fabricada en el estado de Rajasthan para vender solo en el estado de Maharashtra. ¿Qué ocurre? Que todo eso que se fabrica hay que transportarlo de un estado a otro, y al pasar la frontera del estado paga unos impuestos indirectos que son unos impuestos que no se obtienen por la vía de la declaración de la renta. Entonces, es como si aquí la fábrica del Águila, que está ahí en, no sé dónde está, bueno, en Algete, me parece que había una Amstel que está ahí en Algete, pues esa fábrica no puede vender en Madrid, esa fábrica solo puede vender en Andalucía, por ejemplo. Y a su vez la cerveza Alhambra no puede venderse en Andalucía, sino que se tiene que vender en Asturias. Y entonces, así, o sea, entonces, ¿qué ocurre? Que de repente se creó una flota de cientos de miles de camiones transportando cerveza, transportando tabaco, transportando perfumes, transportando pieles, transportando una serie de productos considerados de lujo en su momento a lo largo de toda India. Hoy día todavía existe eso, con lo cual la flota de vehículos que hay hoy día en las carreteras indias es absolutamente bestial. Este vehículo en concreto es un Tata el 1210, que es un vehículo legendario porque todavía sigue funcionando en India, tal y como ahora ya le han modernizado un poquito el motor, pero sigue siendo igual. Y otra de las cuestiones curiosas con respecto a este tema es que en India no existe código de circulación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues a su vez el Estado no puede recaudar dinero por multas. Sí, ponen multas, pero ponen multas cuando quieren, o sea, a quien quieren. Una multa que nos pusieron a nosotros, por ejemplo, hace no mucho, pues íbamos con un vehículo que prácticamente no, 2 días antes lo habían sacado de la fábrica, con lo cual era un vehículo a estrenar. Y entonces nos pararon en un pueblo y al lado del pueblo pues estaba la estación de autobuses. La estación de autobuses estaba como esta fotografía que estáis viendo. Todo el mundo lleno, subido en los estribos, tal. Y entonces a nosotros, que teníamos un coche nuevecito, que íbamos todos con nuestro cinturón de seguridad, todo, vino la policía a ponernos una multa. Y entonces vino el policía y lo dijo, a ver, martillo de seguridad para romper los cristales. Lo tenía. Tenía un martillito de estos para romper la ventana de seguridad por si acaso había un accidente y había que salir. Lo tenía. Y entonces se quedó así mirando y dice, botiquín, lo tenía. Y entonces le enseñamos el botiquín. Pero dentro del botiquín había una venda que dice, esta venda no vale. Verídico, ¿eh? No, esta venda no vale. Y entonces, uno de los que venía con nosotros en el coche dice, que yo tengo unas vendas cojonudas, toma la venda. No, esa no la quiero. Tiene que ser la de la caja. Bueno, nos puso una multa de 300 rupias, que al final se solucionó con 150. Y no nos dieron ni papela ni nada, ¿vale? Se quedó el asunto. A ese nivel, allí puede ocurrir cualquier cosa, pero código de circulación no existe. O sea que a toda esta gente que va aquí arriba no le pueden poner multa. A estos no les pueden poner multa. Cuando uno se ha movido por las carreteras indias, se da cuenta de que no puede haber código de circulación. Es imposible. O sea, es imposible porque no solamente hay coches, autobuses, camiones, no, hay carros de bueyes, hay bicicletas, hay rickshaws, hay triciclos, hay todo tipo de vehículos porque la demanda de transporte en general es muy alta y todos los vehículos van todos siempre llenos hasta arriba. Hoy día todavía otra forma de sacar impuestos, por ejemplo, relacionados con el tráfico, es precisamente cobrárselos a los camiones que transitan la mercancía de un estado a otro. Entonces, al pasar de estado, se paga.
Vale, hay sitios donde de repente, al pasar una carretera, no hace falta que sea autovía ni nada, ahora están haciendo nuevas autovías, pero pasas un tramo de carretera y entonces de repente hay un tipo con una barrera allí, una casetita, y se paga un peaje, simplemente por pasar por allí. Hay otros sitios donde se paga al pasar un puente, ¿vale? Al pasar el puente se paga ese peaje y entonces es una forma en la que el Estado va obteniendo también parte de los ingresos que no se tienen de otra manera. Este es otro camión mítico también, que es una Ashok Leyland, es el segundo fabricante de India. Estos camiones están todavía en activo, o sea, es decir, estos son fotografías de camiones que están funcionando hoy día. Ashok Leyland también forma parte de los empresarios de la revolución. Este era un empresario de Punjab, muy amigo de Nehru, y entonces como estaba un poco feo que Nehru en el momento de la independencia pues se hiciese propietario de las fábricas de montaje de los nuevos camiones y tal, y entonces Nehru le dijo a su amigo, tú vas a ser tú el que sea titular de esta empresa, y efectivamente hoy día todavía sigue perteneciendo a la misma familia y fabrican no solamente camiones sino también ferrocarriles, o sea, máquinas de tren, máquinas diésel, etcétera. Vale, esto es otra de las cosas que quería también llamar la atención porque estábamos hablando de la tecnología punta y del futuro en el que está el país de India, pero cuando bajamos un poco a la tierra, la tecnología, por ejemplo, que tienen en los ferrocarriles es esta, de ahora. Esta es de ahora, de noviembre, estas fotografías. Por ejemplo, no hace mucho que estuvimos en China, y claro, China prácticamente en estos últimos 15 años ha pegado una revolución que ha vuelto el país del revés. Prácticamente el tren convencional, por ejemplo, ya casi no existe en China. En China prácticamente todos los trenes que hay son trenes de alta velocidad. Incluso, pues ahora, desde lugares que están a 3.000 kilómetros en el oeste de China, de Beijing y tal, toda la vía ferroviaria está prácticamente ya con alta velocidad, ya casi ha desaparecido el tren convencional. Sin embargo, en India se sigue viajando con estos vagones todavía, que muchos de ellos data de la época británica, o sea, es decir, data de 1930, 1920, 1930, más o menos, y todavía están en funcionamiento. Así es como se viaja ahora. Claro, hay veces que vemos, ha habido un accidente en India, por ejemplo, y entonces ha muerto un montón de gente y tal, pero claro, es porque se viaja en unas condiciones absolutamente precarias. Esto es cerca de Bombay, pero esto ocurre sobre todo cuando hay unas peregrinaciones religiosas. En India hay unas peregrinaciones en las que se mueven millones de personas, ojo, millones de personas, pues suelen ocurrir estas cosas. Esto no está, en teoría no está prohibido, o sea, siempre y cuando hayas pagado billete. Pero según, no, en este caso no. Cuando hay una peregrinación grande, las autoridades hacen la vista un poco gorda. Según los datos de la propia red de ferrocarriles indios, al año hay como unas 300.000 sanciones por viajar sin billete, que esos son a los que pillan. Pero esto, por ejemplo, esto se puede ver con muchísima facilidad. Se puede ver fácilmente. Vale, entonces, ahora ya vamos a hablar de tecnología. Sí, o sea, es decir, ya vamos a volver a la Tierra, y entonces esto todavía es en lo que se están transportando. Una gran parte cuando dice, bueno, es que esto es una cerrajería inmensa que está vendiendo mesas plegables y vende un montón de mesas plegables, una fábrica y tal, y luego te vas a la fábrica y de la fábrica están saliendo cientos y cientos de rickshaws cargados con mesas plegables. O sea, es muy curioso, pero efectivamente esta es la tecnología que hay.
gran parte del transporte en las ciudades, sobre todo las ciudades en las que son llanas, se hace todavía mediante el rickshaw, que es una bicicleta de tracción humana. En todos los pueblos, este es un pueblo de Dig del norte, todavía gran parte de los materiales de construcción, la arena, el grano, todo esto se transporta en carretas de bueyes. En las zonas donde hay en Rajasthan se utilizan todavía los camellos, se utilizan los burros, y esto es un poco la tecnología que en estos momentos hay en la calle. O sea, en la calle, cuando uno va caminando, está viendo esto. Estos son los mercados, las tiendas, la forma en la que la gente vende. Todo el mercado es muy atomizado en general en los pueblos, ¿no? En las grandes ciudades ya está empezando a haber un poco el concepto de mercado que estamos teniendo aquí también, el concepto de gran supermercado. Ya hay unas grandes superficies y entonces se está modificando ligeramente el hábito de compra de los ciudadanos, sobre todo de las grandes ciudades. Pero en los pueblos pequeños todavía no, todavía se sigue funcionando así. Aquí os lo pongo porque es un rickshaw eléctrico que hay ahora, porque hay muchos sitios donde están, por temas de contaminación, están prohibiendo los vehículos a motor y entonces están empezando a implementar vehículos eléctricos. Y bueno, se me ha colado ahí una vaca, pero de la vaca voy a hablar luego un poquito más tarde, porque lo de la vaca tiene su aquel. De hecho, en cualquier ciudad de India, la vaca convive absolutamente en toda la vida diaria de la gente, con total naturalidad, pero tiene su razón de ser. ¿Veis? Aquí está el típico rickshaw, que todavía, especialmente por las ciudades que tienen un poquito de cuesta o que están en zonas ya con más relieve, ya no lo utilizan prácticamente, pero en todas las ciudades de la llanura gangética, todas las ciudades llanas, todavía es el medio de transporte. Luego hay otro medio, que es el motorrickshaw, que vemos ahí. En realidad es una Vespa, ¿vale? Es una Vespa modificada para llevar, porque claro, como os he dicho antes, las necesidades de transporte en India son enormes. Entonces los vehículos van siempre llenos y hay una cantidad de vehículo privado, por supuesto, inmenso. Ese es otro ejemplo de tecnología moderna también, que es un sistema de norias para regadío en los campos. O sea, es decir, esto todavía, en toda la región central, especialmente toda la parte del Deccan, todavía sigue existiendo. O sea, es decir, esto es plenamente actual. Y luego, bueno, por supuesto, los correos funcionan estupendamente. O sea, estos todavía están utilizando, eso es toda la parte central de India, la ciudad de Alvar, pero vamos, están utilizando los buzones que dejaron los británicos. Estos eran los buzones que pusieron los británicos para implementar un sistema de correos fabuloso que hicieron ellos a comienzos del siglo XX y todavía están en funcionamiento. Luego, por supuesto, claro, ya de la gente que va viviendo en ciudades van accediendo a los electrodomésticos, como por ejemplo la lavadora. Pero todavía hay, digamos, en India podemos hablar de 800 millones de personas que no utilizan lavadora. El método de lavar es simplemente a mano y barrer con estas escobas, que el día en que podamos venderle las escobas con mango, ahí vamos a hacer algo. Porque es increíble, o sea, decir, cómo todavía se sigue utilizando, pero en una gran parte de la superficie de India, la escoba sin mango. Entonces, sí, esto es algo que a lo mejor hay que planteárselo. E incluso en muchas partes de India también, el sistema
todavía se sigue utilizando de un modo habitual este sistema de hacer cerámica que no utiliza ni siquiera el torno, ¿vale? O sea, se hace todavía golpeando con una piedra al interior del barro y golpeando todavía con una maza de barro. Todavía sigue existiendo. Y luego, otra cuestión curiosa también, por eso he puesto esta fotografía, y es que cerca de 600 millones de personas, 700 millones de personas, como os digo, todas las cifras son así, un poco a ojímetro, no tienen agua corriente dentro de las casas. No existe el agua corriente dentro de las casas. Todavía tienen que ir a la fuente a coger el agua, ¿vale? Esto era un poco, digamos, el contraste que se podía ver de aquel desarrollo bestial de la cuarta potencia militar del mundo, con el ejército, el cuarto ejército más grande del mundo, con la tecnología punta y tal, y lo que se ve en la calle cuando uno va saliendo. Por supuesto, India tiene un patrimonio cultural. Sí. Antes de continuar, todas las fotografías que estamos viendo son actuales. Sí, de noviembre del año pasado, de noviembre del 18. Por eso digo que no son del siglo pasado, ni siquiera de la Edad Media. O sea, es decir, porque todavía quedan unas cuantas fotografías por poner. Son de noviembre, ¿eh? O sea, es decir, son de ahora mismo, ¿vale? Esto, digamos, India tiene un patrimonio cultural inmenso, inmenso. Y ahora, gran parte de las fotos que voy a poner aquí son de un viaje más bien por la región norteña, digamos, por el norte. Entonces, ahí, porque nosotros siempre tenemos idea de la India hinduista, ¿vale? Porque es cierto que el 80% de los habitantes de India practican el hinduismo en alguna de sus ramas. O sea, hay hinduismo shivaísta, que es el que está ahora, por ejemplo, en el poder. El señor Modi es shivaísta y ahora mismo pues la rama shivaísta del hinduismo es la que está haciéndose un poco, pues casi extendiéndose por casi toda la región, especialmente el norte de India. Luego hay un hinduismo un poquito más suave, que es el hinduismo vishnuista, perdón, que es el que nosotros conocemos, pues el de los Hare Krishna, estos que van por ahí con la coletita cantando y tal. Estos son más suavecitos, es otro hinduismo distinto. Pero luego hay hinduismo también Shakta, por ejemplo, del culto a Shakti, el culto femenino. Hay diversos tipos de hinduismos. Pero en el norte de India, por ejemplo, a partir del siglo IX, digamos, siglo IX, siglo X, llegaron las invasiones musulmanas y entonces las invasiones musulmanas prácticamente arrasaron con toda la cultura india en el norte, por lo cual en gran parte del norte de India no existen vestigios de los templos hinduistas que había anterior a la conquista musulmana. ¿Por qué? Porque los musulmanes aprovecharon las piedras de los templos hinduistas para construir nuevos mezquitas. Casi todas las mezquitas que hoy día hay en el norte de India están construidas con las piedras de los templos hinduistas anteriores. Entonces, si alguien ha estado en Delhi, por ejemplo, hay un ejemplo muy característico que es el Qutub Minar, construido al final del siglo XII, en el que se ven perfectamente todas las columnas y todo de templos hinduistas y jainistas, pero desmontados y montados en forma de salas de oración. Esto era porque los ejércitos musulmanes necesitaban inmediatamente tener un espacio para rezar, porque cuando ellos iban conquistando el norte de India, sobre todo la oficialidad, los oficiales y oficiales de alto rango y de rango medio, necesitaban reunirse en un sitio y tener un sitio específico para decir aquí hemos llegado y aquí tenemos nuestro templo. Y entonces hubo orden de no matar a los arquitectos hinduistas para que los mismos arquitectos hinduistas desmontasen sus templos y los volviesen a montar en forma de mezquita. Esto es muy curioso en relación con toda
la conquista musulmana de India. Esto en concreto es una tumba de Safjar Khan, que era uno de los generales del emperador Humayun. Tienen una arquitectura maravillosa, preciosa, pero todo musulmán. Esta Safdarjung también, otra de las tumbas que está en Delhi, y que eran un poco también, ahí está el embrión de lo que después se va a desarrollar dentro de la arquitectura musulmana de India y va a llegar, por supuesto, a su máxima expresión, como sería el propio Taj Mahal. Sin embargo, esto que estamos viendo es otra cosa. Esto que estamos viendo no es una arquitectura musulmana, sino que es una arquitectura hinduista, pero los reinos hinduistas que lograron sobrevivir a la invasión musulmana tuvieron que establecer alianzas con los musulmanes, por lo cual su arquitectura se islamizó, digamos, ¿no? Y entonces, pues claro, los musulmanes entierran a sus muertos, no creman, mientras que los hinduistas creman, no entierran. Entonces, este edificio en concreto se hizo para cremar a un hinduista, a un gobernante hinduista. Entonces, a nivel de arquitectura, digamos, da unas formas distintas, si son arquitectura musulmana o arquitectura hinduista. Esto es de la ciudad de Alvar también, y es un estanque sagrado porque en el lugar donde se hacían cremaciones necesitaban tener agua, porque el concepto de la cremación en los hinduistas es que Shiva, que es el dios destructor, va a venir con el fuego. Shiva es el dios que está en el fuego, ¿vale? El fuego va a venir a destruir la carcasa de los hombres, la carcasa humana, el cuerpo, lo va a destruir. ¿Pero por qué lo va a destruir? Porque lo tiene que hacer ceniza para que vaya al río, y en el río se lo lleva al océano, y en el océano está Vishnu, que está allí durmiendo sobre un lecho de serpientes, y Vishnu le pide a Brahma que a esa ceniza que acaba, esa carcasa que acaba de llegar, que por favor que le dé otra vida, que tiene que volver otra vez. Y entonces en el océano Brahma le da otra vez vida a la carcasa y vuelve otra vez a la vida. Entonces ahí es donde están todo el concepto religioso, digamos, de la reencarnación de los hinduistas, y para eso se necesitan estos estanques sagrados, ¿veis? Este es en concreto es el de la ciudad de Alvar. Que por cierto, no sé si luego puedo hablar un poquito del tema. Lo que hay ahí, en la foto se ve, a ver cómo decirlo, en la foto se ve muy bonito porque están, digamos, aquí este tipo de estructuras que son plataformas de cremación. Es decir, esas estructuras que hay ahí, estas estructuras que hay ahí, estas son plataformas de cremación, todas las que se ven ahí, ¿vale? Y el agua no es más que el agua de los monzones, que la acumula ahí y se va corrompiendo. Todo eso que hay ahí es mierda. Sí, sí, porque esto viene a algo que después quiero comentar. Porque, si, imaginaos que aquí en Tres Cantos he visto que ahí en la parte más baja de Tres Cantos hay como un lago, ¿no? Vale, pues imaginaos que todas las aguas fétidas de Tres Cantos fuesen a ese lago. Y vosotros luego ibais a pasear por allí con los niños y todo esto y tal. El olor, al cabo de la semana ya no se huele, prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué iba a ocurrir en esas aguas? En esas aguas iba a ocurrir que iban a criar mosquitos. Esas aguas se iban a corromper. Esos mosquitos iban a transmitir todo lo que hubiese llegado a esas aguas corruptas. Y esos mosquitos nos iban a traer a los demás todas las infecciones. Claro, ¿qué ocurre? Aquí hay unas cifras que son absolutamente escalofriantes. Y es que cerca de 2,5 millones de personas mueren por infecciones en India. Por esto, por las aguas.
Entonces, es muy curioso, esta vez no, la anterior coincidimos también con un incremento que estaba en toda la prensa, todos los periódicos, está todo el mundo hablando de ello, que allí las llaman las seasonal diseases, que quiere decir las enfermedades estacionales. Enfermedades estacionales. Y dicen, bueno, ¿qué pasa? Hemos aumentado un 25% el número de muertes por enfermedades estacionales. ¡Oh, caramba, caramba! Enfermedades estacionales quieren decir que todos los años tienen las mismas enfermedades. Todos los años tienen las mismas enfermedades. ¿Por qué? Porque en la época de monzón, es decir, dependiendo de la zona de India donde se esté, el monzón varía en su fecha, pero digamos que finales de junio hasta comienzo de septiembre, llueve mucho. Como llueve tanto, todas las aguas se limpian. Todo corre, se va, está todo limpio, toda la porquería que hay, ¡buah!, se la llevamos a los peces y se queda todo allí estupendo, todo muy limpio. ¿Qué ocurre? Que en ese momento los mosquitos que crían, pues bueno, son mosquitos que te pican y no pasa nada. No te van a transmitir generalmente nada. Las aguas fecales, porque ellos no tienen tratadas las aguas fecales. Precisamente, usted había estado en Pune, en su tiempo, en Pune, hace poco estaban haciendo una grandísima promoción de viviendas, enorme. Pues eran unos bloques inmensos que rodeaban, hacían como un círculo, y en la parte central del bloque había una laguna que era donde vertían todos esos bloques. O sea, es decir, la promoción no llevaba asociado un sistema de desagüe, sino que el desagüe era una especie de laguna en el centro de la promoción. Esto lo estamos viendo con cierta asiduidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se termina el monzón, esas aguas que se han quedado ahí se quedan estancadas y entonces se empiezan a corromper. Para octubre, noviembre, diciembre, los mosquitos, esa generación de mosquitos está infectada. Sí. Entonces, esto pues es algo que ellos ya lo saben, pero que como se están gastando el dinero para los submarinos, no les queda de momento, no tienen para no sé si habrá alguien de la embajada que luego lo escuche, pero sí, así lo digo, tal y como lo siento. Vale, entonces, esto también es parte de la misma zona de los cenotafios de la ciudad. En el caso, porque India, como os he dicho, tiene un patrimonio cultural increíble. Y claro, conocemos Jaipur, conocemos Agra, conocemos el Taj Mahal, conocemos, en fin, muchas grandes ciudades, el Fuerte de Amber y tal, pero hay otras muchas ciudades de estas a las que no llegan los presupuestos para recuperar los edificios. Y luego hay algunos edificios, como es este caso. Este es un caso curioso, hay varios, está en Bundi, hay otro, hay varios en los que después de la independencia, en el contrato de independencia, los maharajas, los maharajas que solemos decir por aquí, los maharajas llegaron a unos acuerdos con el Estado, la Unión India. ¿Cuáles eran los acuerdos? Los acuerdos eran que la mitad de las pertenencias de los maharajas pasaba al Estado y la otra mitad pasaba a ser de la familia propiedad privada. Eso hoy día, cuando se va a Jaipur, a Bikaner, Jodhpur, todas las grandes ciudades indias, se visita una parte del palacio del Maharaja, pero se visita la parte pública, porque digamos que se les expropió la mitad del palacio. En la otra mitad del palacio siguen viviendo. Luego, si tenían 50 palacios, 25 palacios, bueno, se hicieron unas valoraciones, 25 palacios se quedaron en manos privadas, en sus manos de los maharajas, y 25 palacios pasaron al Estado, ¿vale? El Estado los alquiló a cadenas de hoteles, o los maharajas lo alquilaron a cadena de hoteles. Entonces hoy día las grandes cadenas de hoteles, de Hilton, de Radisson, de tal, no sé qué, todos
han comprado en su momento o han alquilado a los maharayas o al Estado algunas de estas propiedades. Pero en algunas la propia familia entró en conflicto entre sí, de manera que de la parte privada, esta en concreto está en juicio, porque dos ramas de la familia reclaman la misma propiedad. Y entonces, al estar en juicio, el Estado no puede disponer de ella, pero ninguna de las partes litigantes pueden disponer, porque se dicta una sentencia y la parte correspondiente lo recurre, se dicta sentencia, lo recurre. Entonces, esta, en concreto, está en el juzgado desde 1950. Todavía no ha terminado. Entonces, el resultado es que en la última tormenta gorda que hubo, el último monzón, una parte del palacio ya se ha caído. Pero todavía no se puede utilizar porque está todavía en litigio. Estos eran parte de las fortalezas hinduistas y lo que os comentaba antes de las aguas sirve para esto. El foso que rodea, o sea, cuando uno va a hacer la visita de este sitio y va a verlo, y todo el foso que rodea es un foso de las aguas fecales del pueblo. Esto es así. Vale, aquí tenéis una de Fatehpur Sikri, por ejemplo. Esta es una de las mezquitas más bellas que hizo toda la cultura islámica en la época del emperador Akbar, en el siglo XVI, que construyó la gran mezquita de Fatehpur Sikri. Y como os digo, este parte del fuerte rojo de Agra, construido también por el emperador Shah Jahan en el siglo XVII, que fue el mismo constructor de un edificio que todos conocemos convenientemente, que es el edificio del Fuerte Rojo, que está justo enfrente del Taj Mahal, ¿vale? El Taj Mahal, digamos que es la obra cumbre, básicamente, de la arquitectura musulmana en India. Efectivamente, es un edificio absolutamente fantástico y precisamente esa condición fantástica que tiene es la pura simplicidad, o sea, es un edificio absolutamente simple, sencillo. Solamente está para darnos ahí un golpe con sus propias proporciones. Supongo que habéis leído, quien más quien menos, algo relacionado con el Taj Mahal. Y bueno, pues siempre se dice que es el monumento al amor, no sé qué. Bueno, eso es una patraña histórica de unas dimensiones bestiales. O sea, esto es lo mismo que los faraones. Esto es, el emperador mogol tenía que hacer una gran obra para decirle a todos aquellos hinduistas con los que estaba en guerra quién era el jefe en la zona y a quién tenían que rendir pleitesía. Que amaba más a su mujer, bueno, a ver, a esta mujer la tuvo 14 años preñada a los 14 años, o sea, es decir, la tuvo pariendo un año detrás de otro. Paría y inmediatamente ya la tenía otra vez. Cuando se la llevó de campaña, pues se llevaba a las mujeres, tenía un harén de 500 mujeres, no solamente esta, es que claro, la concepción de la sociedad islámica de aquel momento no es la concepción que nos transmitieron a nosotros los británicos, de la reina, el rey, el amor, la reina que estaba vendiendo en un mercado y entonces él se enamoró. No, hombre, no. A ver, la hija de un noble persa, como era Mumtaz Mahal, no vendía en un mercado. Jamás vendió en un mercado. O sea, bueno, esto es otra historia. Esto ya lo contaremos en otro momento porque esto tiene enjundia, ¿eh? Esto tiene sí, porque está relacionado con toda la estructura. O sea, todos los emperadores mogoles, fijaos, desde el siglo XVI al siglo XX, prácticamente, el último llegó hasta 1948, cuando la rebelión de los cipayos, todos murieron asesinados por su propia familia. Y todos, para acceder al poder, mataron a sus hermanos. Pero claro, era una concepción distinta, o sea, allí no es de decir cuando se muere el rey, oh, se ha muerto el rey, ahora vamos a poner al primogénito, ¿no? O sea, lo lógico, quiero decir, es el hijo mayor, era no, allí no.
Eso no existía. Cuando moría el rey, empezaba una batalla, porque claro, los reyes, los maharayas, tenían, en el caso de Akbar, 1100 mujeres. Claro, entonces, estamos hablando entre 500 y 1500 más o menos eran lo habitual en los harenes. La cantidad de hijos que salían de ahí tenían que darse de hostias cuando se moría el emperador. A ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso en muchos de ellos, Shah Jahan, el gran emperador Shah Jahan, el propio Akbar el Grande, todos estos, incluso en vida del emperador, sus hijos ya se estaban dando de leches. Y entonces asesinaban a todos sus hermanos y llegaban al poder. Entonces, es un sistema familiar distinto. No era el sistema familiar que se nos ha transmitido a nosotros. O sea, esto, bueno, aquí es para dejar constancia que alguna vez hemos estado en India. Vale. Esto es otra vista también de la región del Taj Mahal, porque el Taj Mahal nosotros conocemos el edificio central, digamos. Pero el Taj Mahal es un conjunto, esto era una mezquita, o sea, está aparte del edificio principal, está la mezquita principal y otro edificio que no tenía función realmente, era como casa de peregrinos, para hacer un poco, digamos, esa simetría que caracteriza el edificio. Y luego unos grandes parques que en su momento fueron casas de peregrinos. ¿Por qué? Porque esta obra fue una obra que casi llegó a arruinar al estado de Shah Jahan. Fue una obra enormemente costosa. Y entonces, cuando se terminó, ¿vale? Aurangzeb le dijo, bueno, aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. Aurangzeb, digamos que se había cargado más o menos a su padre, pero hizo como que le hizo unos funerales de Estado y creó una peregrinación tremenda. ¿Por qué? Porque todos los peregrinos que iban pagando. Y entonces, como llegaban miles de peregrinos, bueno, en India son cientos de miles de peregrinos, se hizo toda una serie, un mercado, un inmenso mercado, para que aquello rindiese dinero, y a todos los comerciantes se les encargó pagar un diezmo y encargarse de restaurar y mantener el edificio. Entonces, pues así se buscó un poco el equilibrio para pagar la obra tan costosa. Pues luego hay muchos sitios, aquí he puesto esta fotografía, para ver también que hay unas obras maravillosas dentro del Taj Mahal que son menos conocidas, ¿vale? Es todo un trabajo de bajorrelieves en arenisca que son absolutamente fantásticas. Y luego, lo que no se ve, por supuesto, de esos edificios es todo un sistema de cimientos, de unos cimientos impresionantes, porque como está justito a la orilla del río Yamuna, para evitar que se moviera la masa colosal del edificio, hay todo un sistema de pilares debajo absolutamente egipciacos también, por decirlo, o sea, enormes, ¿vale? O sea, es una estructura de unas dimensiones difícilmente imaginables para sostener, porque claro, la masa que sostienen ahí, a pesar de que cuando uno ve el edificio ve algo etéreo, es como que no pesa, parece que se va a echar a volar, pero no, pesa mucho, tiene muchísimo peso, ¿vale? Y es una obra maravillosa, ¿vale? Os he puesto aquí una serie de fotos, porque claro, estando un poco allí en el norte de la India no se puede dejar de hablar del Taj Mahal. Pero muy cerquita de Agra hay otra población, que es la población de Gwalior, por ejemplo, que tiene también una obra maravillosa, que es una mezcla de arquitectura militar y civil del siglo XV, que tiene también mucha influencia persa en el uso de los azulejos de color azul intenso, y bueno, es otra obra absolutamente fantástica. Esto es también en el norte de India. Vale, luego aquí hay otra religión de la que generalmente se ha oído hablar poco, que es el jainismo. ¿Vale? Los jainistas son,
digamos que tienen mucha relación con el budismo. De hecho, el creador Mahavira es contemporáneo de Buda y en su vida, digamos, hay muchos elementos comunes. No voy a contar la vida de Buda, eso lo dejamos para otro momento. Pero los dioses, digamos, en vez de ser Budas, son Tirtánkaras, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí es un Tirtánkara, ¿vale? Hay 23 Tirtánkaras y uno más que tiene que venir posteriormente. Entonces, estos están desnudos. Los Tirtánkaras siempre se les representan desnudos. Estos representan, digamos, la desnudez del ser humano frente a todo lo que hay en el exterior. Entonces, pues estos son la gente que no matan animales, no comen animales, son estrictamente vegetarianos, e incluso hay dos sectas. Hay unos que son Digámbara y otros que son Suetámbara. Suetámbara van vestidos de blanco y Digámbara van vestidos de nada, van desnudos. Precisamente, perdón, para no contaminar nada, pues entonces ellos van desnudos. Nada. Y luego van, por ejemplo, cuando hacen las peregrinaciones, los que son más religiosos, van con unas escobas y van barriendo por delante para no pisar las hormiguitas, para no hacer daño a los bichitos del campo. Se ponen un trapito blanco para no respirar insectos voladores. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gente no ha podido ser labrador, porque con el arao se carga los gusanitos. Entonces no pueden ser conductores porque atropellan animales. No pueden tener ninguna labor que requiera el uso manual o que puedan cargarse algún animal. Entonces, ¿qué son? Banqueros. Claro. Está solucionado. Son los grandes banqueros de India. Son los más ricos de India. Entonces, esto fue muy curioso. A lo largo de la historia ha sido realmente curioso la evolución de los jainistas, porque los jainistas, claro, como iban en pelotas por el mundo, nadie les hacía nada. Claro, no se enfrentaban a nadie, no peleaban con nadie. Entonces, llegaban los hinduistas, no les hacían nada. Llegaban los musulmanes, no les hacían nada. ¿Por qué? Porque tenían pelas. Entonces llegaba un musulmán de turno y decía, voy a emprender una campaña que voy a conquistar todo el Guyarat, pero necesito financiación. Entonces los jainistas decían, bueno, a ver, tú me nombras ministro y yo te financio. Y entonces le nombraban ministro. Los grandes ministros de finanzas, de ejércitos hinduistas, de gobiernos hinduistas en su momento y de todos los gobiernos musulmanes desde el siglo XII hasta el siglo XX fueron jainistas. De hecho, hoy día siguen siendo ministros todavía y grandes empresarios. Hace muy poco hubo una convención muy curiosa de jainistas en Bombay, porque su zona de actuación, digamos, está en la región de Gujarat, pero su zona financiera, digamos, que es Bombay. Entonces, son los grandes fabricantes de neumáticos de India. Entonces, claro, como, caramba, si nuestros neumáticos matan una serpiente, nosotros no debemos fabricar neumáticos. Entonces hubo una convención de jainistas y debatieron sobre la conveniencia de fabricar o no. Y finalmente decidieron que sí, que los podían fabricar porque ellos directamente no eran quienes manejaban la rueda que en ese momento iba a aplastar a la serpiente. Entonces siguen siendo los grandes fabricantes de India, siguen siendo los grandes empresarios de India, las familias jainistas. Esto es un santuario muy bonito también que hay en la región de Gwalior. Vale, y luego parte de los Maharayas, esto ya es hinduista también, parte de los Maharayas se hicieron eco de la arquitectura que había en su momento en Europa y entonces se fabricaron unas tumbas, digamos, no tumbas, sino memoriales, porque los Maharayas no tienen tumbas, porque se les crema. Entonces, lo que se hace cuando muere un Maharaya o un
noble hinduista en su momento, ¿no? Estos son del siglo XVII, pues era hacer una plataforma muy grande, sobre la plataforma se les crema. Y luego su hijo, o quien tenga dinero para hacerlo, o sus sucesores vienen y sobre esa plataforma levantan el edificio correspondiente. O sea que muchos de estos edificios se construyeron después de la muerte de los Maharayas por los sucesores. Estos eran una época de bonanza, cuando los sucesores del Maharaya de Orcha había establecido unos acuerdos con los musulmanes que les vino muy bien, y entonces tuvieron ahí dinero suficiente como para emprender la construcción. Todo esto que estáis viendo aquí son tumbas. Esto es un conjunto maravilloso que hay en la región de Orcha, ¿vale? Y entonces, al mismo tiempo, este es el río Betwa, que es esto, o sea, estas cremación, estos lugares memoriales están aquí porque una vez que se quemaban las cenizas se arrojaban al río Betwa, y el río Betwa es un río sagrado que lo va a llevar al Ganges, y el Ganges se lo va a llevar a Varanasi, ¿vale? En la zona norte de India hay un lugar en el que sí sobrevivieron los templos hinduistas, porque da la casualidad que no estaba de paso a ningún sitio, y entonces los musulmanes no querían llegar allí para nada, que es la zona de Khajuraho. Entonces, en estos templos de Khajuraho, sí, las estructuras hinduistas, esta en concreto es uno de los templos de Mahavihara, que es del siglo XI y que está todavía prácticamente intacto. Estos estuvieron en su momento casi cubiertos de tierra, y gracias a eso, precisamente, pues se salvaron, ¿vale? Es un sitio en el que tiene unas esculturas maravillosas, tiene un trabajo precioso de escultura, y aquí os he puesto un detallito, porque luego no sé cómo andamos de tiempo, ¿o qué? ¿Tenemos todavía tiempo? Vale, pues luego os voy a hablar un poquito de la vaca, como os he dicho, queda ahí grabado. Entonces, veis que, por ejemplo, alguna de las figuras, aquí tenemos, ¿veis? Una vaca sagrada, un toro sagrado, o sea, en su mitología está la vaca y el toro como animales sagrados. Y luego, por supuesto, pues, a ver, el elefante, el camello, el loro, la rata, en fin, todos los animales son sagrados, casi todos. Os contaba antes el tema este de las enfermedades que se transmiten. Hubo un tiempo en Maharashtra, no me acuerdo ahora mismo qué año fue, pero hace unos cuantos años, en el que hubo una especie de peste negra, que la llamaron, y hubo muchísimos muertos. De hecho, nosotros teníamos un viaje ahí en la zona y lo tuvimos que cancelar precisamente por ese motivo. Entonces, llegó un momento en el que ya se descubrió que el brote había sido causado por un insecto que habitaba en la rata, en unas ratas. Y entonces el Estado de Maharashtra dijo, pues lo que tenemos que hacer es fumigar, hacemos una fumigación general, una campaña de fumigación y tal. Bueno, cuando la gente se enteró que había una campaña de fumigación en marcha, hubo unas manifestaciones inmensas fuera a protestar para evitar que se cargasen a las ratas. Y aquella campaña no se llevó a efecto. No, porque la rata es sagrada. La rata es vehículo del dios Ganesh, que es un dios con cabeza de elefante, probablemente lo habréis visto por ahí, y entonces a la rata no se la toca. En otra ocasión, estando en Trichy, ocurrió un suceso, y era que, porque en Trichy hay un templo dedicado al dios Shiva también, que tiene un estanque inmenso, un estanque muy grande, y en ese estanque viven cocodrilos, pero los cocodrilos son sagrados. Entonces, ¿qué ocurre? Que había unos niñitos allí jugando y tal, y uno de los cocodrilos se comió a 2 niñas, pequeñitas, ¿vale? Entonces, bueno, hubo mucho duelo en el pueblo, hubo mucho revuelo, mucho mogollón y tal.
Y entonces dijo el ayuntamiento, pues vamos a cargarnos a los cocodrilos. Pues bueno, inmediatamente todo el pueblo salió en manifestación para que aquellos cocodrilos no se los cargaba nadie. Entonces, hubo que vaciar el estanque, vaciaron el estanque, capturaron a los cocodrilos y a los cocodrilos se los llevaron a un parque natural, pero no los mataron. O sea, esto un poquito son anécdotas que dan un poco idea de cómo el concepto que se tiene de los animales en general en India. Entonces, claro, cuando uno va a India y empieza a ver animales por todos los lados, por todos los sitios, o sea, es decir, que ves ratas, que ves cerdos, que ves vacas, los perros, y entonces dice, es normal, o sea, es decir, allí la gente no hace nada a los animales, conviven con ellos, ¿eh? Hay unas, toda la región, bueno, yo creo que en toda India, básicamente, los monos conviven con los hombres. O sea, hay unas grandes comunidades de monos urbanos. Claro, entonces dice, bueno, pues el mono vive en el bosque y tal, no sé qué. No. Mono urbano. Vive en la ciudad y come en las ciudades y va con el hombre y va con el ritmo del hombre. Entonces, hay sitios, por ejemplo, en Jaipur, en los que si tú te vas tempranito al templo, por la mañana, la gente va con un poquito de comida y la deja allí en un patiecito. Están dejando de comida, sí, están dejando comida. Y dejan comida. Entonces los monos ya saben que a las 7:30 tienen allí la comida. A las 7:30 se vienen todos los monos. Y vienen, comen y tal, tan ricamente, y luego ellos tienen su vida con los humanos. Viven con los humanos. Entonces esto no ocurre en ningún otro lugar del mundo, realmente, así, en la forma en la que ocurre en India. Vale, esta imagen de aquí, de la derecha, de ahí, es también otro Tirthankara, porque también hay otros templos jainistas construidos en la región de Khajuraho que sobrevivieron también al avance de los musulmanes. Vale, esto aparentemente es un edificio así que tiene poca historia, pero esto es Benarés, el Ganges. Entonces, bueno, Benarés es Varanasi, nosotros lo conocemos como Benarés. Es una ciudad sagrada, y es una ciudad sagrada porque la gente va allí a hacer sus abluciones, y entonces allí se hacen las cremaciones a los muertos. El que se haya sido cremado en Benarés, pues ese tiene una facilidad tremenda para reencarnarse en algo así que no va a ser perro, digamos que puede ser una persona, incluso puede ser a lo mejor, puede nacer en otra casta, en fin, puede tener algunos beneficios, digamos, fiscales por haber sido cremado en Varanasi. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, todos los maharayas de India, los maharayas, digo, los reinos hinduistas, porque incluso en la época de la invasión musulmana, los maharayas, los reinos hinduistas que se enfrentaron a los musulmanes, simplemente eran pasados por la piedra, con lo cual dejaron de existir. Pero aquellos que lograron establecer acuerdos, los musulmanes los dejaron que fuesen conviviendo con el imperio de los mogoles. Y entonces, pues tenemos los reinos que han llegado hasta nuestro día, los reinos de Jaipur, por ejemplo, Udaipur, Jodhpur, Bikaner, Jaisalmer, ¿vale? Algunas de las ciudades importantes que llegaron a sobrevivir, digamos, y a convivir con el imperio de los musulmanes. Entonces, en esa época, cada maharaya tenía el reino de la tierra, por ejemplo, el maharaya de Jodhpur. Este edificio me parece que es del de Bikaner, no lo puedo asegurar exactamente, pero cada maharaya tenía un reino en la tierra y un reino en el cielo. Entonces tenía su palacio en la tierra, pues el de Bikaner tenía su palacio donde vivía su familia, la familia real, etcétera, y luego tenía un palacio en la orilla del Ganges en Benarés, para ir a llevar las cenizas de sus antepasados. Entonces hacía sus cremaciones, cremaban en algún lugar donde hubiese agua, lo que sea, cogían las cenizas y se las llevaban a su palacio de Varanasi, de Benarés,
y allí las llevaban a las aguas. Entonces, en esa ciudad, a lo largo de los Ghats, como os he dicho antes, de los escalones, a lo largo de los Ghats hay muchos edificios que pertenecían a todos los Maharajas de India, tuvieron su lugar ahí en Varanasi. Vale, luego, como os he comentado antes, os decía que para nosotros más o menos viene a ser normal que al final de tu vida laboral pues tienes una jubilación, el Estado te paga, etcétera y tal. Este hombre es un jubilado y entonces su jubilación es esta, es vender, en este caso está ahí en las tumbas Lodi en India y entonces él tiene ahí su tiendecita y entonces él vive de eso. Hay otras profesiones que son un poco distintas. Este hombre, por ejemplo, es brahman, ¿vale? Y vive de brahman. O sea, decir, porque allí el brahman no es... el brahman es un oficio. Entonces, este hombre trabaja de brahman. O sea, no es, digamos, como un cura que pertenece a una orden aquí, no. O sea, pertenece a una iglesia. No, no, no. Es hinduista. Pero en India existen una amplísima red de templos privados. Por ejemplo, aquí, pues el Maharaja, en su momento de Alvar, tenía su templo privado. Y para su templo privado de su familia, él tenía brahmanes. Entonces los brahmanes, pues hoy día las familias de los brahmanes, aunque la familia del Maharaja no vive ya en el palacio, los brahmanes se quedaron con las casas de sus antepasados y siguen siendo brahmanes. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, bueno, se me ha puesto mala una vaca, voy a ir al brahman para que el brahman me haga un rito y entonces vas al brahman, el brahman se sabe el rito, si tiene que ir a tu casa, va a tu casa, la vaca, no sé qué, y eso tú le pagas. Y entonces es su oficio. Entonces, generalmente los brahmanes son uno de los que tienen más o menos suerte porque pueden seguir practicando su oficio hasta el final de sus días, hasta que pueden. Entonces no tienen que hacer trabajos duros, no tienen que... Aquí, en esta imagen, ese es el mismo brahman que le he puesto ahí en su templito donde está en Orcha, y veis que ahí hay un toro, ¿vale? Ese es el toro Nandi, que es vehículo del dios Shiva. Con lo cual, de entrada, podemos decir, este templo, o sea, ahí, si lees un poco los símbolos que estás viendo cuando vas por la calle, puedes deducir, luego os voy a poner una serie de fotos para que veáis cómo se puede deducir a qué religión pertenece una persona, tal, por determinados símbolos, por el turbante que lleva, por los pequeños signos que te dicen a qué, digamos, estamento religioso puede pertenecer esa persona. Al igual que, por ejemplo, también se puede ver a qué estamento social puede pertenecer o a qué casta. Porque oficialmente en India no existen las castas. O sea, desde 1948 la Constitución india prohibió expresamente el sistema de castas. Entonces, legalmente y oficialmente no existen. Ahora, cuando uno va a un pueblo, se da cuenta de pequeños detalles de cómo sigue todavía, o sea, es decir, cómo se van a necesitar probablemente 2 o 3 generaciones para que vaya desapareciendo un poco de la sociedad este sistema de castas, ¿no? Bueno, en este caso, ahí veis el toro Nandi y ahí veis también el falo de Shiva. Eso es un falo, aunque no lo parezca. Pero es el falo de Shiva, es un lingam, que se llama, ¿vale? Y está sobre una estructura circular, que ahí no se ve bien, que es el yoni, es la vagina de Shakti. Entonces, eso es un símbolo también shivaísta, que está en el centro de la religión, son símbolos de fertilidad, que están, entonces dices, este templito es un templito dedicado al dios Shiva. Y este brahman es un brahman shivaísta, ¿vale? Por los símbolos, digamos, y luego tiene también una marca en la frente que le acredita también como brahman.
Este es visnuista también, tiene otro símbolo distinto también. Y claro, ahí hay una cuestión curiosa en relación con los brahmanes. Luego os voy a poner también una foto de un santón. Allí hay una figura religiosa muy importante en India, que es la figura del santón. Es la persona que ha renunciado a todo en esta vida. Entonces, hay mucha gente que al final de su vida, gente que ha formado una familia, que ha tenido 5 hijos y tiene un montón de descendencia y de tal, pero al final de su vida dice, bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer en su vida, ahora ya los dejo a todos y me voy. Y entonces se va. Se va. Deja todo. Deja la familia, deja su casa, deja todo y se va por ahí. Renuncia a todo. Son los renunciantes. Y esta gente va caminando por ahí, va durmiendo en los templos, va durmiendo en los cobertizos que le dejan, va comiendo de lo que le va dando todo el mundo y todo el mundo les da de comer y sobreviven. Son los sadhus, los llamados sadhus o los santones. Esta figura todavía existe en India, de hecho hay un Kumbh Mela todavía en el que se reúnen cerca de 3 millones de sadhus en una celebración. Entonces, pues esto es otra de las figuras curiosas que existen en India. Esto, veis aquí que este es un vendedor de harina y todavía tienen la romana, la pesa la romana. Esto todavía, eso es el de ahora, es de noviembre. Esto es una calle cualquiera de cualquier ciudad. ¿Veis? Esta señora, la señora que vende ahí su cerámica también. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, cuando se va teniendo determinada edad, lo que hace la gente es buscarse alguna actividad que pueda decir, bueno, voy a ver cómo puedo sobrevivir con esto. Entonces, pues eso, se van, estas mujeres se van por la mañana al mercado central y hay un montón de mujeres y de hombres mayores que van al mercado central, compran un poquito de producto y luego se lo llevan a las placitas para ir poniendo sus mercaditos y entonces se establecen pequeños mercados a lo largo de toda la ciudad con puestecitos que son muy pequeñitos, o sea, es decir, realmente tienen muy poquito género, venden muy poquito género y está muy atomizado. Mira, esta señora vende madera, exclusivamente madera, no vende nada más. Tiene ahí unos atillos de madera y entonces tiene unos chavalines que le recogen la madera, se lo llevan, ella lo vende, ella le da unas moneditas a... Hubo una vez en un viaje, no, eso lo cuento luego, no lo voy a contar. Lo de los niños, eso lo voy a contar luego. Con lo de la bosta de la vaca, os voy a contar una cosa de los niños, ¿vale? Entonces, como os digo, luego el comercio está absolutamente atomizado. Estos son, siempre que se sale de las ciudades grandes, siempre, toda India... Claro, también tenemos que tener en cuenta que la densidad de población de India es una densidad de población tremenda, o sea, estamos hablando de 400 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual me parece que aquí debemos andar en torno a 80 o 90 más o menos en España, o sea, imaginaos que por todos los sitios siempre está todo lleno de gente por todos los lados, ¿vale? Este tiene suerte que tiene una pequeña farmacia, esto es en Dick también, y viene el amiguete, se sienta con él también y charlan allí en su farmacia y tal. Dick es otro sitio también fabuloso de estos, porque en India hay muchos sitios perdidos en el tiempo. Claro, yo a veces intento darme explicaciones de cómo transcurre el tiempo en un sitio, en otro. Y claro, yo digo, aquí nuestro tiempo, el nuestro es un tiempo más o menos lineal, en el sentido en el que, claro, yo por ejemplo cuando era pequeño, pues las cosas eran distintas aquí, eran distintas en mi pueblo, y yo he visto que en el pueblo pues todavía existían las cocinas de leña y todo ese tipo de cosas y tal, y aquí al principio cuando era pequeño no tenía televisión, no había nada, y sin embargo ahora hay de todo. Pero claro, me voy a un pueblo y hay de todo. O sea, es decir, el pueblo ha evolucionado
en el mismo tiempo que ha evolucionado el resto de la sociedad. O sea, ya tiene asfalto, todas las casas tienen ahora... Yo recuerdo de pequeño que había que ir a la fuente del pueblo a coger agua. No, ya todas las casas tienen agua adentro, tienen electricidad, vamos, tienen nevera, tienen tele, tienen de todo el mundo tiene su coche, ha evolucionado en el mismo sentido, ¿vale? En India en India no. En India ves que hay unas partes y unas zonas, una parte de la sociedad que está en el tiempo en el futuro, que ya dispone de todo, y sin embargo hay otra parte de la sociedad que está todavía como en la Edad Media. Es el caso de lo que estamos aquí viendo. En Dig esto es el mismo estanque del pueblo de Agua de Lluvia que os hablo de antes, y entonces aquí es donde la gente viene a hacer su colada, donde vienen a lavar, por cierto, unos espacios absolutamente maravillosos, y esto no tiene ningún tipo de protección oficial de nada. O sea, gran parte de India, de pequeños pueblecitos de India, de pequeños lugares de India, tienen unos lugares absolutamente monumentales, unos espacios preciosos que están absolutamente perdidos en el tiempo. Vale, aquí hacen también unos dulces a base de ghee, de mantequilla clarificada y de leche con azúcar, muy ricos al que le guste, al que le guste el dulce, pero todavía hecho con madera, en calderos de cobre de estos, como los que se hacían antes. Los zapateros están todavía aquí, por la calle, o sea, realmente, claro, esta gente no tiene un puesto, por así decirlo, una tienda, no pagan unos impuestos, no tienen un espacio del ayuntamiento, no, se ponen ahí y hacen su trabajo. Estuve buscando una foto que ahora no la encontré, pero no me dio tiempo de buscarla más, pero había una muy buena, que era en una plaza que había, entonces había un tío que tenía un montón de dentaduras postizas, así, y entonces llegaba uno, cogía esta y a ver, no, esta no, a ver, dame esta otra, así, y entonces se iba probando las dentaduras a ver cuál es, uy, esta que maja, y le compraba la dentadura, ya está, no hay más historia, no hay más complicación, así es el tema, ¿no? Entonces es un mercado en ese sentido, pues además muy natural, ¿verdad? ¿Ves aquí? Hay todavía una gran parte de gente que se gana la vida transportando agua, porque no tienen agua en las casas, e incluso hay muchas zonas donde los propios pozos, por ejemplo, ya se contaminan y entonces no pueden utilizar, en muchos pueblos no pueden utilizar, aquí en concreto pasa eso. En Dig se le contaminan los pozos que hay aquí alrededor de la zona de la fortaleza, y entonces les tienen que servir agua, y entonces hay gente que con un tractor pues va llevando agua a las casas. Aquí, mira, ves, estas mujeres están planchando con la plancha de hierro, la plancha de carbón. Con la plancha de carbón. O sea, es decir, es que todavía se sigue utilizando esto. Esto es una tecnología punta del momento actual. Se sigue utilizando todavía esto. Vale, estos son los famosos colchones de lana que hemos tenido toda la vida, que se rellenan, se varean, todo ahí en público, y esto se sigue haciendo. Aquí la pequeña tiendecita, y luego, bueno, otra cosa, decimos, bueno, ¿qué dice? Tenemos escuelas infantiles, queremos escuelas infantiles para todos. Tenemos a los niños en las guarderías y queremos que les den toda la educación. Aquí, no, eso, en gran parte de India no existe algo así. La gente va a trabajar con los niños, los tiene ahí en su tienda, en su negocio. Mira, ¿veis? Este es un negocio muy común también en toda la parte, especialmente de la zona hinduista, que es el polvo de tika. Este polvo es muy importante para la religión hinduista, porque cuando uno va por India, puede saber no solamente si una persona es hinduista o no, por ejemplo, sino el grado de religiosidad. Tú puedes saber si ese ha ido por la mañana al templo, esa persona ha ido por la mañana al templo, porque tiene su marca ética. Y entonces ya sabes si es de color azafrán,
ya sabes que puede ser a lo mejor jainista, que ha estado en el templo por la mañana, si es más naranja, pues visnuista, que ha estado en el templo, si es más roja, sibaísta, para estar en el templo. Entonces llevan su marquita. Entonces hay pequeñas marcas que te van diciendo también qué ocurre, qué va ocurriendo un poco en esa sociedad. ¿Veis aquí pequeños puestecitos de fruta también en la órbita de lo que os estoy contando? Y este hombre está planchando también con la plancha de carbón. La plancha de carbón. Esta es la sandwichería, estos son sándwiches, que están muy ricos, por cierto. Vale, ¿veis? El barbero, ahí junto al cartel de Allahabad, está ahí, se pone su sillita y ahí es donde realiza su tarea. Este hombre lleva la tienda, va con su bicicleta, va por los pueblecitos chiquititos y entonces va pasando y va vendiendo pues las telas, las mantas, etcétera. Veis, aquí ellos tienen ovejas también y entonces esta gente comercia con lana y viven de la lana. Esto es una calle también de Allahabad. Ves ahí el barbero se ha buscado ese rinconcito también y entonces, como os digo, aquí cualquiera que tenga una habilidad va a desarrollar esa habilidad y va a hacerse su profesión y su oficio en cualquiera de los lugares. Este también está haciendo, este es un brahman que está en la orilla del Ganges y entonces allí vienen las familias, entonces dice, bueno, pues voy a cremar a mi familiar o he cremado ya a mi familiar, ¿vale? Entonces ahora voy al brahman, le encargo un ensalmo, el brahman te hace su ensalmo con todos los ritos, con el agua sagrada, no sé qué, y luego el hombre, cuando termina de hacerte el ensalmo, se va al templito correspondiente de Shiva para hacer la ofrenda de lo que ha trabajado por la mañana. O sea, se lleva el portafolio de todos los que ha atendido por la mañana y entonces dice, ahora, venga, esto por la familia de tal, esto por la otra, esto por la otra. Y va al templo a hacer todo un ensalmo. Hay algunos que a veces se tiran 10 minutos allí haciendo, y es porque está haciendo todo el ensalmo de lo que ha hecho por las mañanas. Este hombre es un vendedor de pan, que se llama pan, es nuez de Betel. Allí la nuez de Betel se mastica y es un poco analgésico, no sé qué es lo que lleva. Lleva un alcaloide y entonces les coloca bastante y entonces se envuelve en una hoja con una cosa que se llama catochu, con cardamomo y luego cada maestrillo tiene su librillo, le echa y entonces eso se mastica y la saliva se vuelve muy roja, muy roja. Entonces en India hace tiempo, la gente ahora ya se está intentando erradicar, pero todavía hay muchísima gente que lo mastica. Luego se escupe y entonces está todo escupido de así rojo, muy bonito, todo muy decoradito, ¿vale? Este es otro oficio también, que este se encarga de hacer también unas infusiones sagradas. Esto es todo en Varanasi. Y bueno, este es el clásico vendedor de samosas. La samosa es como una especie de empanadilla que para los que nos gusta mucho el picante y la comida india es una absoluta delicia. En cualquier lugar de India se pueden comer samosas. Entonces, ¿veis lo que os estoy diciendo? Este tipo de profesiones, pues esto es, vuelve a aparecer otra vez la escoba esta sin palo, esto sin mango, esto me tiene a mí, sí. Como veo que no tiene prisa, quiero hacerle dos preguntas. Sí. Que me inquieta porque yo es que me tengo que lanzar ya. Bueno, me han llamado pesado de otra manera, pero... Estos jainistas Sí. hoy banqueros, Sí. ¿siguen desnudos? ¿Siguen? Desnudos. Generalmente la secta mayoritaria de los jainistas son suetámbara, ¿vale? Suetámbara quiere decir que van vestidos de blanco, con lo cual suelen ir vestidos con una túnica blanca. Generalmente, incluso yo conozco a algunos de ellos, ellos no conducen, tienen un conductor, les llevan y tal, ¿no? Para no manejar el coche y todo esto. Pero, por ejemplo, en la región central hay varios santuarios
entre ellos uno muy cerquita de Orchan, ¿vale? En el que hay un santuario de Gámbara, y entonces allí está todo el mundo desnudo, allí todo el mundo en pelotas. O, por ejemplo, en Jaipur, en Bikaner, ciudades de Rajasthan, de vez en cuando tú vas por la calle y te cruzas con una persona en pelotas. Y entonces, ya sabes, es jainista, ya está, no pasa nada. Y la segunda pregunta breve, ¿cómo los ingleses tanto tiempo allá en la India no le intentaron meterle a los responsables, canalizar esa agua fecal? Los ingleses hicieron el urbanismo inglés fue un urbanismo muy particular, porque los ingleses jamás hicieron una ciudad en la ciudad india. Los ingleses hicieron lo que se llamaba cantonment, ¿vale? Que son los acantonamientos militares. El cantonment era la zona, generalmente se ponían 4, 5, 6, 8, 10 kilómetros de la ciudad, y entonces allí construían sus viviendas, generalmente con unas amplias avenidas. Todavía hay muchísimas de las casas que construyeron los ingleses, todavía están en pie, muchas de ellas ya están en un estado ruinoso, pero siguen existiendo. Y entonces en esa zona del cantonment sí que hicieron alcantarillado. Entonces llevaban el alcantarillado al pueblo, para no tenerlo allí. Pero entonces, en aquellas zonas, hoy día, por ejemplo, ya casi todas las ciudades y las ciudades grandes, lo que era el cantonment o el mall, se llama M-A-L-L, el mall, la zona del mall inglés, ya casi se ha asimilado, digamos, a las ciudades, ¿no? Ya forma parte del núcleo urbano, pero originalmente siempre estuvieron separados. Y las partes que construyeron los ingleses las construyeron con alcantarillado. Sí. Ya va, me cago en mí. ¿Cuánto nos queda más o menos? Oh, bueno, vamos a ir pasando un poquito más rápido. Aquí tenemos un barbero, casi se lo mengue. Generalmente los sastres son hombres, no mujeres. Nosotros aquí había más la modista. El concepto de modista allí es el modisto. O sea, allí hay más. Generalmente es una profesión de hombres, ¿vale? Aquí tenemos también afilador de cuchillos. Este es el vendedor de frutos secos. Y esto que os decía, en el mercado por las mañanas va mucha gente a coger verduras, compran verduras y luego van por los pueblos. Estos son ambulantes, son mujeres ambulantes que van pasando por los pueblos y van vendiendo en cada una de las casas para que la gente no tenga que salir a la tienda. Y luego, bueno, hemos dicho, en todos los trabajos se descansa un poquito. Aquí tengo una serie de gente descansando de una manera o de otra de los distintos trabajos, ¿vale? Este es un santón también, ¿vale? Y entonces, pues aquí están plácidamente descansando de los trabajos. Claro, India es un lugar caluroso y entonces cuando la gente está un poco cansada en cualquier sitio pues se echa una siestecita. Estas son mujeres visnuistas y como os decía, veis, tienen ahí la marquita, estas estaban cantando allí en una tienda. Este hombre también es un religioso hinduista, este es shivaísta. Y estas mujeres, claro, así a simple vista dice, ¿estas qué son? Y yo te puedo decir, pues mira, son hinduistas también. Llevan la marca, no sé si se aprecia ahí, no se apreciará. Esta mujer lleva la marca roja y entonces ya sabemos, viendo a la gente, sabemos a qué, digamos, estamento social permanece. Aquí, por ejemplo, si veis esto, pues un ojo que no sea muy avizor puede pasar y decir, un puente de los mogoles que hicieron en el siglo XVII. Sí, efectivamente. Qué bonito, sí, qué interesante. Está muy bien, ya está. Pasas el puente. Pero, si uno observa, al lado del puente, no he hecho fotografía de cadáveres porque por respeto a ellos mismos. Entonces, esto es un lugar de cremación, ¿vale? Este es el crematorio.
Aquí han cremado un cadáver. Y entonces pasa, estas fotografías son todas del mismo momento. Y ves y dices, joder, aquí hay gente que están, la barbería, están todos pelando, unos otros están pelando a otros. No, están ofreciendo el pelo porque se les ha muerto un familiar. Entonces han tirado, porque en la parte baja del puente, si uno mira, está todo lleno de telas rojas, generalmente rojas, naranjas, incluso con bordados, telas muy buenas, y dice, uy, aquí pasa algo. Claro, pasa que las telas que se han utilizado en la cremación, cuando se le ha preparado el cadáver, esas telas se han tirado al agua. Y después, inmediatamente, cuando se ha terminado la cremación, los familiares vienen aquí al lado del puente, se cortan el pelo y ese pelo va a ir por debajo del puente al agua. Eso son cosas que, es un poco cosas ahí medio ocultas que están ocurriendo, pero que si, a lo mejor si no te percatas un poco, pues no lo ves bien. Vale, esto es otra celebración de las muchas en India, siempre se encuentra uno celebraciones. Esta fue en Orcha, en el que, bueno, ahora todavía le están saliendo las plumas a los pavos reales, porque había una cantidad de plumas de pavos reales que se ofrecían a la diosa, ¿vale? La diosa era una reencarnación de la diosa Taleyu. Y aquí venía la gente toda disfrazada, una muy tribal todo. Entonces, aquí incluso había cofradías en las que las mujeres se disfrazaban de hombres, hacían cosas graciosas, llevaban muñecos y tal, para que la gente se ría, ¿ves? Aquí va la gente, las cofradías. Esto es un santón que os comentaba antes, ¿vale? Un santón que es estas personas renunciantes, que han renunciado a todo. Aquí estas mujeres y estos hombres están haciendo lo que pasa, que las mujeres generalmente se ponen en un sitio y los hombres en otro. El río es sagrado, con lo cual después de venir al templo van a venir a hacer abluciones al río, ¿vale? Y allí en el río se lavan y hay todo un rito de abluciones en el que además pues viene la gente, se lo pasan estupendamente, es como una especie de romería. Este es otro santón también, ¿veis? Y luego aquí en un pueblecito pequeño, aquí ya estamos, nos vamos acercando a la vaca, que os iba a contar algo. Todo lo que veis aquí en este pueblo, todo, digamos, el yeso, el encalado de los pueblos, es caca de vaca con orín de vaca y con barro, ¿vale? Entonces, el orín de vaca, la caca de vaca y el barro, se hace toda una pasta y con esa pasta se enjalbega toda la casa, por otro lado, ¿vale? Y luego se pintan estos mandalas. Esto en concreto era una fiesta específica que era el Diwali, que era como el año nuevo, digamos, nuestro. Y entonces, una vez que se ha enjalbegado toda la casa con este producto, luego se va pintando los mandalas, unos mandalas preciosos que se hacen en todos los pueblos de India una vez que se termina, digamos, el monzón y comienza el año nuevo. Estas fotografías que vienen ahora también son de la misma casa. Dentro del patio de la casa hay unos santones, estoy terminando ya. Hay unos santones y entonces, pues bueno, estos sabemos que son sibaístas también porque tienen dentro de la casa, ¿veis? Aquí tienen el templito dentro de la casa. Estas son monjas jainistas, no me da tiempo a explicar todo lo que quiero explicar. Sí, yo quizá podemos emplazarnos para algún otro momento hacer. Sí, porque yo no quiero ir deprisa. Vale, lo de la vaca. Mucha gente, espera, que voy a llegar a la vaca, así un poco. Bueno, estas mujeres están haciendo un rito a Surya Puya, al dios Sol, ¿vale? Que está en Varanasi. Este es el Surya Puya, el dios Sol. Pasamos lo de Varanasi así rápido porque no os voy a hablar ahora de todos los ritos de la muerte, ni de todos estos ritos de la henna que se pintan estas mujeres, ni de los musulmanes, de los hinduistas. Mira, aquí está... las mujeres musulmanas que se tapan, las rayastaníes, los hinduistas, los sikh, por cierto, que llevan en el punya, todo esto lo vamos a pasar. Vale, la vaca es que muchas veces se pregunta a la gente, ¿cómo? La vaca es sagrada en India. La vaca es sagrada en India.
bueno, la vaca es sagrada, o sea, es decir, no ya de todo lo de la cultura ancestral, de la invasión de los arios, de los ganaderos, no, sino hoy día, la vaca se come, pues, cientos de miles de toneladas de basura al día, con lo cual retiran de las calles una cantidad de basura tremenda. Pero al mismo tiempo, la vaca produce un producto muy apreciado, que es la bosta de la vaca. Claro, la boñiga. O sea, la boñiga de la vaca, una vez que cae al suelo, se seca. Y entonces la gente la recoge, la seca. Os voy a poner unas fotos porque esto es difícil de explicar. Bueno, aquí hay otra cosa que quería también contar, pero difícil de... Sí, es que me he quedado aquí. Bueno, estos son... Cuidado. Estos son lo que parece. Son moñigos. O sea, es decir, pero puestos de manera que lo han convertido en un templo. Entonces, claro, esto es adorable. ¿Por qué? Porque la vaca da combustible a cerca de 800 millones de personas. 800 millones de personas todavía hoy día cocinan con bosta de vaca, no utilizan gas, se calientan con bosta de vaca y tienen como combustible principal la bosta de la vaca. Entonces, ¿qué ocurre? Esto ha salvado a la economía india de un endeudamiento en petróleo, en carbón, en gas, absolutamente impresionante. Bueno, aquí es que os iba a hablar del templo de la rata y entonces no tendremos más tiempo. Vale, una cosita. Esto yo creo que en otro momento habrá que hablarlo con un poquito más de calma. Aquí tenéis un libro que no lleva coste adicional. Si quiere alguien, os lo regalo. Es un libro mío, es una novela que publiqué en su momento, pero tengo ahí parte del fondo editorial todavía que quedó. Si alguien lo quiere, no tiene más que pasar por aquí y cogerlo, simplemente. No hay más, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues nada, esto es. Muchas gracias. Soy Amalia, la presidenta de la Universidad. Muy bien. Pues